No me silencies, no me opresas. La profe. Ah, la profe, ya. Profe, active su micrófono, que no se le escucha. La profe. Profe. Todo me ha pasado hoy día, no tengo internet bien, el micrófono se apaga solito, todo es una desgracia. Ya, empecemos de nuevo. A ver, entonces estábamos viendo lo que eran las líneas de simetría. ¿Entendieron algo de lo que es una línea de simetría? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué entendimos? Profe. Sí, profe. ¿Qué entendimos por línea de simetría? Que al dividir, se divide un objeto y tiene que, al lado de esas dos líneas tiene que haber lo mismo, exactamente igual. Exactamente lo mismo. No puede quedar fuera ni un punto siquiera, ni una línea. Todo tiene que estar igualito. No es que estoy dividiendo el rectángulo o el cuadrado donde está dentro la figura, sino la figura, ¿no es cierto? Eso es lo que tengo que tener claro. La figura tiene que dividirse en dos partes iguales, de tal manera que cuando yo la pongo una sobre otra, coincidan perfectamente. De eso se trata la simetría, ¿no es cierto? De que todo esté coincidiendo. Esperemos que ya no tengamos más contratiempos con la conexión, Dios mío santo. Veamos. Y eso que ya he llamado, ¿cuántas veces que me arreglen? Y no me arreglan. ¿Será porque todo el mundo estamos conectados? Que ya. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, vamos nuevamente. Ahora veamos, esto sí sale clarito el anuncio. Esto sí escuchamos, pero la clase no escuchamos. Ya, entonces vamos a ver dónde hay simetría, ¿no? Vamos a ver si encontramos simetría aquí, miran. Sí, profe. Listo. Miren. Línea de simetría. ¿Se puede? No, No se puede con la bicicleta. en la última sí. La última sí se puede. Así. ¿Y la farola? Es así, ¿no es cierto? Esta línea Va ahí. De simetría. ¿Listo? Entonces, observen que no todas las imágenes son simétricas, ¿no? Que no porque yo parto una imagen en dos significa que está simétrica. Tiene que estar completa en la parte derecha y en la parte izquierda. Stop share. Listo. ¿Está un poquito más claro el concepto de simetría con lo que vieron? Claro, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, observen en sus gráficos de la página 162, miren. Y ahí van a observar entonces
algunas figuras que tienen simetría. Miren esa hoja, esa simetría perfecta que tiene la hoja, ¿ya? Miren, en cambio, en ese conjunto de círculos que está a la izquierda de la hoja, la parte de simetría en una circunferencia funciona desde el centro, ¿no es cierto? Desde ese centro, con los radios que se van de un lado hacia el otro, ¿no? Entonces yo creo que ya lo tienen claro. Lo que quería es que quede claro este asunto para que el momento en que ustedes hagan su proyecto, ya deben de saber qué es lo que tienen que exponer, qué es lo que tienen que investigar, ¿no es cierto? Entonces van a hacer su mural con eje de simetría. ¿Está claro hasta ahí o no está claro? Sí, profe, está claro. Claro, profe. Ya, listo. Vamos a observar otro videito que quiero que... ¿Escucharon eso? ¿Qué dijo o no? No, profe. ¿Ya? Estas figuras, el triángulo equilátero, el cuadrado, el pentágono, son figuras que tienen lados iguales, ángulos iguales. Y sus ejes de simetría van a coincidir con el número de lados que estos tienen. Por ejemplo, estamos hablando de este triángulo equilátero que tiene 3 lados. Por lo tanto, sus ejes de simetría van a ser 3. Miren. En el triángulo, esos 3 ejes de simetría iban desde el vértice hasta la mitad del otro lado. ¿Cómo se llamaban también esas líneas? Bisectrices. Bisectrices. Perfecto. Muy bien. Bisectrices. Perfecto. Vamos con el cuadrado.
Bueno, entonces yo creo que con esas explicaciones quedó claro lo que es un eje de simetría, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. ¿O no? Sí, profe. Sí, profe, ya quedó claro. Ya. Entonces, para cuando hagan su trabajo, ya no van a tener problemas con la cuestión de los ejes de simetría y vamos a poder hacerlo facilito, ¿no? Bueno, el siguiente tema que estamos viendo en la siguiente página se llama homotesia. Homotesia, como ustedes ven, es un reflejo de una figura, es la proyección de esa figura más grande o más pequeña. Cuando nosotros proyectamos, observen la proyección de las figuras de un lado a otro, nosotros vamos a tomar en cuenta una razón que se llama, en este caso, la letra K que tiene ahí. Es una razón de proporcionalidad. Nosotros habíamos estudiado esta razón de proporcionalidad ¿en qué tema? ¿En qué tema habíamos estudiado? ¿Mm? ¿En qué tema estudiamos la razón de proporcionalidad? ¿No se acuerdan? ¿En qué tema? ¿En la? Semejanza de triángulos, ¿no se acuerdan? ¿Mm? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profe. ¿Seguro se acuerdan? Sí. Sí. Vamos a ver este video de las homotesias para que tengan un poquito más claro, por favor. ¿Se escucha o no se escucha? No se escucha. No, profe. Nada, nada, nada. No. Nada, nada. Bueno. Listo. Miren, ahí tenemos un cuadrado, ¿ya? El punto O que lo tenemos ahí es un punto de referencia, no es el punto central. Observe que ese punto O, mire, es el medio, está en el medio de la figura, ¿ya? Es un punto de referencia que nosotros vamos a tomar en cuenta cuando nosotros tracemos estas homotesias. Homotesias es la proyección de una figura, ¿ya? Para hacerla más grande o más pequeña, dependiendo de esta razón de proporcionalidad. La razón de proporcionalidad, ¿cómo la obteníamos? Cuando dividíamos, ¿se acuerdan? Un lado del cuadrado más grande
para el lado igualito del cuadrado más pequeño y obteníamos esa razón. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, profe. ¿Seguro? ¿Todos se acuerdan? Sí. Ya. Entonces, cuando nosotros trazamos, miren, tenemos nuestro cuadrito, aquí tenemos nuestro punto de origen, nuestro punto de referencia. Miren que está pasando por el centro del cuadrito, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos una razón de proporcionalidad de 2. Nos están dando ya, en los ejercicios nos van a dar eso, ¿no? Nos van a dar una figura y nos van a decir, por favor, proyecta la figura, haz una homotesia. Homotesia quiere decir proyectar la figura. A ver, por favor, esa bulla, no sé de qué es. ¿Ya? Por favor. Luego, yo tengo esta razón de 2. ¿Qué hago para proyectar la figura pequeña hacia la derecha? Recuerde, cuando yo tengo una razón positiva, como en este caso tengo razón 2, que es positivo, mi figura se va a proyectar hacia la derecha de la pequeña. ¿Ya? Observe. Entonces, mi figura se va a proyectar hacia acá, hacia la derecha, porque tengo mi razón de 2 positivo. Ya. Si yo tuviera una razón negativa, la figura se va a proyectar hacia la izquierda, hacia el lado contrario. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿O no? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cómo hago para proyectar esta homotesia? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Con mi regla, yo voy a medir la distancia que existe desde este punto hacia cada uno de los puntos que yo tengo. Con mi regla, ¿no? Desde O a tendré una medida. Desde O a B voy a tener otra medida. Desde O a D tendré otra medida. Y de O a C voy a tener otra medida. Listo. Para proyectar entonces, ¿qué es lo que hago? La medida que yo tengo, por ejemplo, de O hasta A, supongamos yo tengo 3 centímetros. Supongamos que de O hasta A, yo tengo una medida de 3 centímetros. Para proyectarla, yo debo multiplicar esa medida por 2. Entonces, si yo tengo de aquí 3 por 2, me daría, ¿cuánto? 6. 6. 6. Entonces, con mi regla nuevamente mediría desde aquí 6 centímetros, hasta donde me dé 6 centímetros y voy a seguir proyectando por la misma línea, miren, de O a, si hasta aquí tuve 3 centímetros, voy a proyectar 6, supongamos que 6 me da aquí. Aquí voy a colocar el punto A', le voy a poner, A', porque es el mismo punto, pero más grande. La nueva medida, OB, supongamos que aquí me da 5. Ahorita no tengo una medida exacta, ¿no? Porque no puedo medir, pero suponiendo que de aquí hasta acá me da 5, multiplicando por 2 me daría 10. Quiere decir que voy a tomar mi regla nuevamente y voy a poner aquí, desde aquí, y me tendría que dirigir hacia acá con 10 centímetros. Y aquí colocaría el punto B'. Y así sucesivamente. Entonces, voy a medir la distancia que existe entre O y el vértice de cada vértice del cuadrado y lo voy a multiplicar por esta razón para obtener la nueva medida. Entonces, cuando yo proyecté,